Ah, no, gracias por recibir. Lamento tener que decirte esto, pero no veo futuro aquí. No estoy conforme con mi estadía en el club. Bueno, bienvenidos nuevamente a este modo carrera de Club Pumas. Vámonos con el capítulo número 10 y vamos a ver qué es lo que pasó después de que ganamos el trofeo de la Liga MX. Vamos a ver si hay algunos jugadores que se terminaron yendo. Dice riesgo de perder jugadores. Ya las había renovado, creo. Vamos a tratar de hacer la renovación. Yo hasta donde me quedé ya había renovado algunos jugadores. Por ejemplo, el caso de Talavera, pues ya lo había renovado, no quiso renovar por más tiempo. Así que si yo delego la renovación, me va a decir que no va a renovar. De ahí en fuera, estos jugadores pues son los que están en peligro. Yo no sé por qué me pone a Waller, porque no es un jugador como tal que sea de los que están en peligro. Vamos a añadir a transferencias a esos jugadores. Castillo creo que ya lo había dejado por ahí de transferencia. Lo mismo, estos jugadores voy a esperar a que lleguen. Estos no están como tal dentro. No los puedo renovar, no hay de otra. Vamos a esperar a que se vayan. Obviamente hay que comprarlos de nuevo. Estoy muy contento con lo mucho que me estás dejando jugar. Muchas gracias, entrenador. Creo que eres uno de los mejores jugadores hasta ahorita del club. Como tal, ya llegamos a los primeros días del calendario. Ya se abre el mercado de fichajes. Eso quiere decir que ya podemos tener una respuesta de qué jugadores hasta ahorita se van a quedar, qué jugadores ya se terminaron yendo y cuánto dinero terminó cayendo a la cuenta después de las ventas que hubo. Y pues eso es lo que vamos a tratar de ver. Sí, vamos a ver la lista de los canteranos. Como tal, están llegando nuevos jugadores. Y creo que son de las cosas que también tenemos que tener mucha atención. Creo que tiene 94 de potencial. Puede ser uno de los jugadores que también por la posición que tiene pues nos pueda aportar. Así que va a ser ascenso a las fuerzas básicas. Es un jugador que vamos a tratar de llevar poco a poco. ¿Y qué les digo de este jugador? De un potencial de 93. Es un jugador mexicano, que es la primera vez que me sale un mexicano aquí dentro de las jóvenes promesa o cantera, así que igual lo vamos a contratar. Por otro lado, dice Castillo se ha ido, ya terminó, se terminó yendo este jugador. Iniestra también se ha ido, vamos a ver cuánto dinero entró. El mercado se termina aperturando. Préstamo del jugador, regresa a Mayorga, regresa lo mismo que Fabio Álvarez. Vamos a ver si lo regresamos o no. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cuánto dinero contamos y cuánto dinero pudiéramos ocupar para los fichajes. Tenemos un presupuesto de 5 millones de dólares. Habría que ver si nos alcanza para contratar mínimo, ya sea Fabio, ya sea Mayorga. Yo sé que a lo mejor es muy complicado, pero creo que dadas las condiciones podemos ir por Fabio Álvarez, que es un jugador más ofensivo. Como sea Mayorga, tenemos jugadores ahí que vienen y va. Podemos echarle un ojo esta temporada, que se queden en Guadalajara, y podemos ir más adelante por él. Así que vamos a contratar a Fabio. Vamos a ver cuánto dinero nos cuesta. El primer impedimento número uno que todo club mexicano tiene es que un jugador no desea mudarse a México. No creí que la situación de Fabio fuera esa, así que desafortunadamente no vamos a poderlo fichar para esta temporada. No quiere venir, o sea, ni por préstamo, ni por compra. No tiene cláusula de rescisión, que es una de las cosas que estaba yo tratando de buscar. No lo hay, así que hay que buscar alternativas. Johan Vázquez lo está buscando el América. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo ya empezamos a hacer tratos tú y yo? Somos rivales de por medio. Hay tantos jugadores que no se han ganado su lugar, y hay tantos jugadores que están en la misma banca, que no tienen la oportunidad todavía de poder debutar, o que no tengan tantos minutos. El préstamo se los va a dar, así que hay que buscar. Ya llegaron jugadores de préstamo. Vamos a ver quién llegó y qué jugadores vamos a terminar igual prestando. Mira, vuelve a Alan Acosta, Martín Rodríguez de Mazatlán, y regresa Felipe Mora. Por ejemplo, Martín Rodríguez. Ustedes déjenme en los comentarios qué hacemos con Martín Rodríguez. ¿Lo dejamos aquí en la plantilla o lo vendemos para poder traer otro nuevo jugador? Señor Felipe Mora, que es un jugador que viene a aportar. También hay que ver si se va a quedar, si lo vamos a dejar, qué va a pasar. No lo sé. Vamos a ver qué nos trajeron. ¡Ay! Hasáez de 94 de global, están llegando buenos jugadores, así que contratar jugador 88 de potencial de 89. Igual los vamos a subir, igual pueden subir, igual pueden bajar, no lo sé. Dice, quiere informarte que el equipo Talac se dio a pagar la cláusula de rescisión de Carlos Gutiérrez. Hay que tratar de renovarlo, pero yo recuerdo por ahí que ya le habíamos renovado el contrato. Así que Carlos Rodríguez, la verdad, yo no sé por qué presentaron como tal. Dice, presentó una solicitud de transferencia.
una situación puede ser que no le haya gustado el sueldo que se le dio, o que quiere renovar por más dinero, o porque definitivamente se quiere ir. Vamos a delegar renovación, vamos a ver si nos lo permite. No puedes liberar, si no puedes liberar a un jugador que en negociaciones de transferencia en marcha. O sea, vamos a dar por perdido ya este jugador. Ya literal no quiere firmar con nosotros de ningún tipo de contrato. No quiere, o sea, no está dispuesto a firmar. Dice, gracias por recibirme. Mira, lamento tener que decirte esto, pero no veo futuro aquí. Cabrón, pues si eres titular, bueno, eras uno de los titulares, güey. Yo no estoy conforme con mi estadía en el club. O sea, porque últimamente todos los jugadores se quieren ir. Oh, por Dios, ¿a quién pagaron? No me digas. Dinero, güey. Acaban de pagar la cláusula de rescisión de dinero. No, gracias por recibir. Lamento tener que decirte esto, pero no veo futuro aquí. No estoy conforme con mi estadía en el club. Güey, me acabas de decir que estabas contento hace rato que empezamos el capítulo, que estabas muy contento por los minutos prestados. Así que vamos a dejarte. Yo creo que en tu caso hay que renovarte el contrato. Oh, sí, este güey quiere dinero, güey. Este güey quiere dinerito. Vamos a darle 10 más. Tampoco me quiero ver tan pinche chido, güey. A ver, vamos a darle 5 más. Hola, DT. Justo encontrarnos. Solo quería decirte que es muy bueno para mi confianza saber que aún valoras lo que puedo aportar al equipo. O sea, prácticamente quería dinero para poderse quedar. Creo que no. Es un jugador que yo busco, que la verdad va a ser un jugador muy bueno para la campaña. Ha sido demasiado durante toda esta. Y vamos a ver el jugador que me quieren dar de intercambio. Pues no está nada mal, solamente que no es lo mío. O sea, es un central como tal, apto, pero no estoy buscando venderlo, lo siento mucho. Vamos a ver qué más dice. Se ve que Bertolés de buscar con extremo izquierdo de reemplazo. Pues creo que con la ida de Gutiérrez tú eres más que el jugador que va a entrar ahí en esa posición, así que no te preocupes. Lamento o sea, ¿para qué me vienes a decir algo si ya te fuiste, verdad? Sí, me alegra mucho, eres un buen compañero, gracias a Dios, que te vaya bien. Vamos a ir con el primer partido de la temporada, vamos a ver qué pasa con los Pumas, si siguen con ese buen fútbol que presentaron durante la temporada pasada, y el trofeo obviamente lo tenemos ya guardado ahí en el estante de Ciudad Universitaria. Ahí pues bueno, vamos a esperar que pues los resultados vayan de igual manera como terminamos. Aquí Guiñotti, por un lado, no sé si fue atajada de Talavera, pero desafortunadamente para León no fue el disparo tan acertado. Para el señor Cocolizo González, Cocolizo con permiso, dice el Cocolizo para Dineno va a regresar, Dineno otra vez para Cocolizo, güey. Tanta pinche confusión de pases que hasta yo me estaba volviendo loco. Gol del señor Dineno, no. O sea, lo hubieran disparado ahí y no hubiera habido fuera de lugar. Dineno, vamos Dineno, se la quita Barreiro. Dineno solo, Dineno. ¡Gol de Dineno! No hay festejo como tal. No sé por qué no lo quitaron, pero bueno, gol de los Pumas, primer gol de la temporada. Y vamos a tratar de jugar de esta forma. Venga González para Dineno con permiso, Dineno para Bigón se va a llevar con Sosa se va a terminar yendo el balón. Ismael Sosa va a ser el central con permiso. Testillo, el señor. Cuidado, gol de Campbell. Golazo de León, a producción. Qué pinche errorzote de la defensa. Pero bueno, obviamente el costarricense iba a demostrar que pues que hay nivel de parte de él. Campbell, güey. Bigón. Meneses, cuidado con ese pinche disparo de Meneses. Se quita la defensa y a un lado. Sí, lamentable porque estaba solo. Y viene Sosa, la última oportunidad. Si no terminamos metiendo a Iturbe. Sosa por la banda. Sosa no es tan rápido como Iturbe, pero igual cumple. Iturbe. No manches. Un pase para Iturbe por toda la banda. Iturbe. Él sí cumple. Solamente tuvimos que meterlo. Vino de la banca. Y vean, esta sí es cumplidor. Así que hay que pensar si se queda Sosa o Iturbe con la titularidad. El balón, Tanaka. Venga, Tanaka con el Felipe Mora. Vamos a ver si el regreso le viene bien. Felipe Mora. Buena tajada de Cota. Obviamente viene con ganas el muchacho. Hay que darle la oportunidad. 97 de calificación, güey. Nunca había llegado a una calificación tan alta. Así que, wow. Las camisetas más vendidas siguen siendo las de Dineno, Waller y González. Son los jugadores mucho más famosos o los más queridos de la afición, que son los que hacen que las playeras de Pumas se sigan vendiendo. De ahí en fuera pues no hay ningún otro. El señor Bigón le llega una oferta de transferencia por el equipo de Monterrey. ¿Y qué creen?
No te me vas a ningún lado. Rechazar oferta. Bigones es un jugador que necesito durante toda la temporada. Vamos a ver, Carlos González también es uno de los jugadores que voy a tener que decir que no, porque es un jugador esencial, a menos de que quieran que se quede Felipe Mora en su lugar. Pues aceptamos, pues está en muy buena forma y me siento bien, así que quiero que no me envíes a la banca en el próximo partido. Espero que no me envíes a la banca, o sea, quiere quedarse como titular para este partido. Ya me habían reclamado la vez pasada que no había leído bien. Lo vamos a considerar, así que no te preocupes, pues está en muy buena forma y me siento bien, así que quiero que no me envíes a la banca en el próximo partido. Espero que no me envíes a la banca, o sea, quiere quedarse como titular para este partido. Ya me habían reclamado la vez pasada que no había leído bien. Lo vamos a considerar, así que no te preocupes. Si te mandamos a la banca, pues es porque ahí es tu lugar, no es porque realmente seas un jugador que pues hasta ahorita sea jugador titular, no te haya ganado. Siguiente partido de este episodio y último, así que ustedes me dirán dentro de los comentarios qué hacemos con estos jugadores que se quieren ir o quieren llegar. Así que voy a leerlos cada uno de los comentarios. Vamos a ver cómo nos va este episodio en este partido. Y pues empezamos con el pie derecho, así que vamos a ver si logramos conseguir la victoria consecutiva o qué va a pasar. Cuidado con el Mazatlán. Gol del Mazatlán, no pudo hacer absolutamente nada el señor Sadio. Y vean cómo festeja, cómo se burla de mí, con ese corazón en mi cara. Lira con ese balón. Desafortunadamente tenemos algo en contra, o el Mazatlán tiene algo en contra de nosotros, porque el partido que jugamos, partido que nos meten gol. Mira, Dembélé Caramoco, con permiso. Dembélé Caramoco, buena tajada de Fraga. Misael Domínguez para Dembélé por la banda. Vamos, pinche Dembélé, güey, conviérteme, cállame la boca, güey, con un pinche golazo, güey. Mira, pinche Dembélé, güey, otra vez Fraga, güey. Este pinche portero no lo podemos meter gol en absoluto. Un defensa derecho o izquierdo, porque ya con la ida de... Cuidado, qué buen disparo del señor Misael Domínguez. Desafortunadamente este portero no quiere que metamos ningún gol. Está haciendo un buen trabajo. Se va completamente solo. Vamos, Dupuy. Gol del mexicano, de este chavo que viene a ganarse su lugar desde Argentina. Y vean, papá, así con ese festejo está diciendo: yo con todo y el corazón voy a jugar y dar todo para este equipo. Acá está ya para Moreno por el balón, Moreno para el señor Domínguez, Misael Domínguez con el disparo. Por un lado, Misael Domínguez, por favor, me pedías la titularidad, aquí la tienes y la estás desaprovechando. Ramírez a un lado, te da San Beso. Ramírez, ¿qué vas a hacer? ¿Centro o no? Ramírez para el Quick Mendoza. Cuidado aquí, Quick Mendoza va a hacer el disparo, ¿no? Quick Mendoza, atajada del señor Sadio. Dentro de mis planes terminar con este marcador, pero lamentablemente hasta ahorita el mal comienzo que tenemos, 2 puntos de 6, así que esto es lo que hay. Espero que no nos salga o no salgamos con el pinche la maldición del campeón, pero pues bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que se viene.